Bueno, como decían amablemente en mi presentación, yo trabajo para WRI México y estoy encargada de la coordinación de el proyecto más grande de captura de carbono forestal, que trabajamos en comunidades, trabajamos también con predios privados y ahorita les voy a platicar. Cuando me invitaron a hablar en este seminario, sobre las estrategias de venta de las reducciones de emisiones, las buenas prácticas internacionales, cuál podría ser el rol del mercado voluntario. No se me ocurrió más que platicarles exactamente lo que estamos haciendo y de ahí a lo mejor empezar una discusión sobre estas tres temas, ¿no? Y sobre cualquier otro que podríamos establecer a partir de esta experiencia vivida que estamos nosotros llevando a cabo en este proyecto que dura 5 años y del que les voy a platicar ahorita. Este proyecto lo llamamos comunitario porque, bueno, jugamos con el nombre de CO2, comunitario, porque sí, efectivamente, el diseño era trabajar específicamente en campo con los dueños forestales directamente, que en México lo que sucede es que la tierra está dividida, la mayor parte de la tierra y en donde se encuentran estos recursos, está dividida en organizaciones que se llaman ejidos, en donde tenemos varios, si no es que miles, de repente, entre cienes y miles, dueños de esa tierra y tienen como su propia organización para poder tomar las decisiones para su aprovechamiento, para su restauración y para cualquier proyecto que se lleve a cabo. Entonces, si nosotros queríamos trabajar directamente con los dueños forestales en la tierra, teníamos que adaptar el protocolo de CAR, del que habló Amy, a la experiencia de México con la jurisprudencia mexicana. Entonces, efectivamente, este es el proyecto más grande que tiene el país y el objetivo es crear capacidades técnicas, institucionales, financieras y políticas para que los mismos dueños forestales y también, por otro lado, las personas que están encargadas de fomentar el mercado pudieran estar informados y pudieran estar preparados para poder establecer este intercambio. Hoy por hoy, México solamente tiene un mercado voluntario y ha trabajado así los últimos 15 años en este tipo de proyectos que han sido relativamente pequeños comparado con la cantidad de hectáreas forestales que cuenta el país. Sin embargo, se ha trabajado a partir de una ley de hace unos años en elaborar una estructura jurídica y de acción o de procesos para poder detonar un mercado regulado. Este mercado regulado empieza en enero del próximo año. O sea, había que preparar los dos caminos, tanto la parte de la oferta como la parte de la demanda. Perdón que me están viendo aquí. ¿Cuál era el objetivo de este primer componente en donde íbamos a trabajar directamente con las comunidades? Bueno, pues efectivamente, como no nada más pasa en México, sino en la mayoría de los países de Sudamérica y del Caribe, lo que estamos viendo es como una especie de desvinculación del dueño de la tierra con su tierra y con su aprovechamiento a partir de que no le encuentra el valor o la salida al mercado de estos recursos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con estos recursos, con este proyecto de conservación, es dando una alternativa para que puedan compensar, puedan complementar la ganancia que eventualmente tienen, por ejemplo, con un aprovechamiento, con este otro tipo de proyectos que se complementan. Como siempre decimos, nadie se vuelve rico de compensaciones y de créditos de carbono. Sin embargo, sí es una alternativa, sí es un proyecto muy ganador para los dueños forestales en cuanto a que pueden complementar. Además de otras muchas funciones que pueden tener estos proyectos, como la parte, siempre y cuando se integre a la comunidad dueña en todos los procesos que conllevan estos proyectos,
para poder generar otra vez esta vinculación con sus recursos y por tanto esta conservación y este cuidado. La idea es conservar en los próximos 5 años a través de este tipo de proyectos más de 200,000 hectáreas, capturar aproximadamente 3 millones de toneladas y así generar créditos de carbono forestal. También por otro lado, lo que nosotros estuvimos haciendo, bueno, me voy a detener más en este componente 2 porque precisamente lo que me pidieron es hablar de estas herramientas que hemos estado usando a partir de la generación de este proyecto comunitario. Como les platicó Amy y todo el proceso y toda la cuestión técnica, pues existen estos proyectos en campo con todas estas etapas, ¿no? La etapa de la anuencia del propio dueño de forestal. También tenemos la generación del inventario, la generación de la verificación y eventualmente la apertura de la cuenta para poder generar este intercambio y esta venta directa internacional o nacional a partir del registro. Específicamente en este proyecto que trabajamos con CAR, pero como ustedes saben existen otros estándares que tienen más o menos el mismo proceso. Lo que les vengo a contar hoy es cuál ha sido la experiencia o el diseño dentro de este proyecto en esta otra parte de herramientas políticas que pueden también fortalecer de alguna manera tanto la oferta como la demanda y también ampliar como un esquema de salvaguardas sociales y ambientales que pueda estar generando a partir de este paraguas todos los proyectos dentro del país. Entonces, en este componente 2, el objetivo era generar herramientas de política pública para México, pero que eventualmente podían ser herramientas que se pudieran replicar. Por eso también el papel de WRI era importante, porque como ustedes saben, el World Resources Institute es una organización mundial que está en muchísimos países y que además tiene proyectos en muchos más países de donde tiene oficinas. Entonces nos dijeron, bueno, ustedes diseñen un componente de política pública que eventualmente pueda ser replicado. Entonces, a mí me gustaría que bajo esa óptica, ustedes en República Dominicana pudieran ir viendo de qué manera podrían ir adaptando, si es que les parece interesante y útil, este tipo de herramientas. Entonces, había que apoyar al gobierno federal a definir primero que nada estas reglas claras sobre el uso de compensaciones forestales. Había que diseñar una estrategia para fomentar la inclusión de créditos forestal dentro de este nuevo sistema mexicano de comercio de emisiones que, como ustedes saben, empieza a partir de enero del próximo año. Y analizar y presentar metodologías alternativas o estándares internacionales para incluir estos proyectos o compensaciones en este sistema de comercio de emisiones. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer esto? Y entonces estuvimos estudiando cuáles eran las experiencias pasadas y en dónde habían habido obstáculos dentro del mercado voluntario, en qué tipo de procesos del proyecto y sobre todo en la parte de la colocación o la. Entonces, decidimos hacer en este año estas herramientas que ojalá y les parezcan útiles. En primer lugar, decidimos de hacer una app para vender la historia completa del proyecto. Ahorita les voy a explicar cómo. A partir de un ejercicio de caracterización socioambiental de los sitios de operación de proyecto de comunidad. La segunda herramienta fue cómo pedir un mejor precio justificado, ¿no? Ayudaba. Entonces, ahorita les explico cómo hicimos para integrar estos co-beneficios sociales y ambientales en los proyectos forestales y cómo también, en tercer lugar, nos dimos cuenta que el gobierno federal tenía que desarrollar un programa o unas reglas de operación específicas para poder primero capacitar a la comunidad y eventualmente darle en cuestiones organizativas, en cuestiones de gobernanza y eventualmente darle la siguiente capacitación que ya pudiera ser la capacitación técnica para un proyecto de captura de carbono forestal. Entonces la primera
está relacionada con uno de los temas que a ustedes les interesaba, que era la parte de estrategia de venta, ¿no? De estos créditos, sobre todo a nivel internacional, a menos de que ustedes ya tengan un mercado nacional que ya esté informado, capacitado y con ansia loca de comprar estos créditos. Esta estrategia de venta les podría servir mucho para los intercambios de venta internacionales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, lo que hicimos fue, para poder determinar cuáles iban a ser los lugares en donde pudiéramos llevar a cabo estos proyectos y poder escoger, porque la verdad es que en territorio mexicano hay muchísimo, muchísimo territorio de vocación forestal y teníamos que también analizar estratégicamente en dónde se encontraban esas comunidades que querían insertarse en el programa. Entonces, lo que hicimos fue caracterizar los sitios y los analizamos de acuerdo a sus características socioambientales para poder situarlos con una integridad ecoambiental muchísimo más sólida que en otras partes, ¿no? Todo es importante, sin embargo, sobre todo en un país megadiverso, pues sí era importante darle, el dinero es finito, entonces tener elegir los sitios de manera estratégica para que pudieran tener un impacto de conservación mucho más fuerte. Entonces se analizaron los sitios y se habló de proximidad en zonas urbanas y rurales, del clima, de la precipitación, de la disponibilidad y consumo de agua, de la integridad ecológica, que era lo que les estaba contando, que aquí pusimos los beneficios ambientales más que podían ser más interesantes para la gente que quisiera compensar, como la conservación de biodiversidad, como paisaje, como sitios en donde se pudieran llevar a cabo proyectos de ecoturismo, etcétera, ¿no? El uso de la tierra y la vegetación, cuáles eran los niveles de deforestación, cuál era la proximidad a áreas naturales protegidas y también la proximidad de ANP, sobre todo para poder establecer una relación con las especies migratorias, con los corredores biológicos, etcétera, etcétera. Y sobre todo también la proximidad a carreteras, porque también era importante que tuvieran un servicio de transporte en donde pudiéramos llegar. Entonces aquí pueden ustedes ver estos mapas en donde empezamos a situar los sitios, ¿no? Y entonces pusimos, bueno, esta variable mide la pérdida de fragmentación de ecosistemas donde habitan especies que están en la cúspide de cadenas tróficas. Entonces, aquí se habla de jaguar, de puma, de lobo. Justamente me encuentro ahí. Ahorita estoy en Bacalar, cerca de la reserva de Calakmul, porque vine a ver unos proyectos por aquí. Entonces, justamente estoy situada por este lugar. El índice está estandarizado para la zona de estudio entre 0 y 100 en la península de Yucatán y en algunas partes de Oaxaca, y entonces se va valorando de acuerdo a todas estas características los sitios y se van situando para poder hablar que este es un proyecto netamente de conservación. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados principales? El proyecto opera en lugares con áreas que todavía preservan una extensión importante de ecosistemas naturales con un grado de alta integridad ecológica. No obstante, estas áreas se enfrentan fuertes presiones, porque acuérdense que seguramente, como lo dijo Amy, antes de que yo entrara, estos proyectos tienen que contar con un buen componente de adicionalidad. Entonces, no podemos entrar en proyectos que ya estén bajo alguna regla, ya sea jurídica o algún proyecto o algún programa gubernamental que ya los esté protegiendo de alguna manera y que los haga menos vulnerables. Esta es una cosa importantísima. O sea, independientemente que nosotros caracterizamos estos sitios, también le metimos el componente de vulnerabilidad para poder pescar la adicionalidad que piden estos proyectos de captura de carbono. Entonces, esta extensión grande de bosques y selvas genera servicios ecosistémicos importantes. Estos servicios tienen un valor económico relevante y va más allá del valor asociado de carbono almacenado.
Por tanto, todo proyecto que promueve la protección de estos ecosistemas, como lo hacen los proyectos de carbono forestal, estará generando valor económico para la sociedad. Las áreas donde se desarrollan los proyectos forestales tienen proximidad a áreas naturales protegidas y también tienen potenciales sinergias para mecanismos de conservación y manejo sostenible de ecosistemas. Esta información va a ser valiosa para que los compradores de créditos de carbono vayan visualizando cuáles son los beneficios ambientales y sociales. Ahora, ¿qué hicimos nosotros con toda esta información? De nada servía tener un marmotreto de este tamaño y que mandárselo al broker suizo o al broker chino, no, o sea, o dárselo a las comunidades que muchas veces, por ejemplo, en el lugar en donde estoy, son mayas y pues, la mitad no hablan español, ¿no? Entonces, teníamos que elaborar una herramienta a partir de esta estrategia que pudiera de verdad sintetizar toda esta información. Entonces, lo que se nos ocurrió fue una app, porque todo Dios tiene un teléfono y un dispositivo. Entonces, una app en donde pudiéramos visualizar si picabas los diferentes proyectos y en esos proyectos automáticamente te llevaban a estos mapas que les enseñé más una información muy sintetizada de qué era, de cuáles son los porcentajes y cómo valorabas esta parte, más fotos, videos, entrevistas de cómo la gente directamente se está beneficiando y está viendo cómo se está beneficiando su ecosistema. ¿Por qué? Porque como le decimos a los alumnos en el curso, como le decimos a la gente con la que trabajamos en las comunidades, el precio y la venta están directamente relacionadas a la historia que tú puedas contar de tu proyecto. Uno es llevarlo a cabo a partir de un estándar que esté reconocido internacionalmente, por ejemplo, el que Amy platicó. Por ejemplo, BCS, por ejemplo, Rainforest Alliance, por ejemplo, Gold Standard, etcétera, etcétera. Sí tienes que tener ese estándar. Ahora, además, tienes que meter todos estos elementos que puedan ayudarle al comprador a tomar la decisión y sobre todo a valorar que no es un proyecto y que no es nada más que venden nada más toneladas de carbono, sino todo lo que está vendiendo. La siguiente herramienta fue la de cobeneficios sociales y ambientales y la importancia de integrarlos en los proyectos de carbono a partir de lo que les acabo de decir. Esto podría determinar qué tanta disposición a pagar tienen estos compradores y qué tan fácil o qué tan difícil va a poder ser colocar estas compensaciones eventualmente en el mercado. Entonces, es aquí, ya les platiqué cómo hay que hacer la historia y ahora vamos a ponerle precio a esa historia que hay detrás de la compensación. Entonces, los proyectos de carbono forestal ofrecen una oportunidad de financiamiento a las comunidades de ejidos, como ya hemos hablado, pero los precios actuales se basan únicamente en la cantidad de carbono capturado y no considera estos beneficios. El objetivo de esta herramienta era ofrecer una orientación sobre la mejor manera de integrar el valor de los beneficios colaterales en los proyectos de carbono forestal y proporcionar herramientas para que los propietarios de los bosques pudieran negociar eventualmente muchos mejores precios a partir de todos estos elementos, ¿no? Sin embargo, pues también era importante medir la disposición a pagar. Quiero decirles que este ejercicio aplica específicamente a los compradores mexicanos que eventualmente van a estar sujetos a las regulaciones del mercado obligatorio o el mercado regulado que se destapa a partir de enero del próximo año. Sin embargo, es una herramienta que nos pareció interesante compartir con ustedes porque eventualmente, estando en esa situación, pudieran también ustedes usarlo para mercado voluntario dependiendo de las empresas más emisoras o que tuvieran interés en meter la estrategia en la parte de mitigación y adaptación de compensaciones forestales. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, con estas empresas, con estas 70 empresas que ya están en el ojo del mercado regulado por ser las máximas emisoras, hicimos una especie de focus group y usamos una metodología que se llama choice o experimento de elección y sucedió así. Les dimos estas tarjetitas, ¿no? Todo fue virtual porque todo fue en época pandémica, pero les dimos estas tarjetitas a escoger. Entonces les decíamos, a ver, tienes opción A, tu proyecto está en manglar,
da recursos medicinales, tiene un rezago social medio, o sea, no, es gente que además tiene otro tipo de proyectos y se gana la vida de otra manera, ¿no? Por ejemplo, con aprovechamiento forestal o tienen unas cabañitas de ecoturismo, etcétera, etcétera. Y tiene una integridad ecológica media. O sea, no es la selva de Calakmul en donde el jaguar, el tapir y el mono araña están caminando juntos, ¿no? O sea, sí tiene una integridad ecológica, pero las especies que conservarías ahí, pues son especies endémicas y no son especies que están en sitios en peligro de extinción. Y tu crédito vale $3, ¿no? La opción B, tenemos selva, tenemos un control biológico, tenemos un rezago social muy alto y a lo mejor la integridad ecológica es baja, pero aquí te cuesta $13, ¿no? Entonces empezamos a jugar, fue media hora, casi 45 minutos de estas tarjetitas, metiéndoles diferentes o sea, estadísticamente diferentes situaciones, ¿no? Sociales, ambientales, de conservación, sobre todo de precios. Y bueno, hablamos de ecosistemas, en el servicio ecosistémico, en esta integridad también hablamos de infiltración de agua, de prevención de erosión, de polinización, etcétera, etcétera. Y estos fueron como los elementos con los que estuvimos jugando, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de esta herramienta? Bueno, se mostró que los compradores... ¿Perdón? Perdón, ¿le quedan 5 minutos, por favor? Me voy a apurar muchísimo, pero sí. Gracias. Los resultados muestran que los compradores potenciales, incluidos aquellos en el mercado de carbono de cumplimiento voluntario y futuro, están dispuestos a pagar entre 7 y $9.4 adicionales si un proyecto se desarrolla en un bosque templado o en una selva. $2.3 adicionales si los proyectos son desarrollados en zonas empobrecidas o áreas marginadas. Es decir, la gente busca más la parte de conservación que la parte de beneficio social. 5.1 adicionales si están desarrollados en regiones ecológicas intactas, ¿no? Que bueno, ahí volvemos a la parte, a jugar con la adicionalidad y tomar estos puntos de vista. Ahora, porque también la gente tampoco está tan informada. O sea, creen que si existe un aprovechamiento no va a ser un aprovechamiento sustentable, conocen mucho más selvas y bosques que, por ejemplo, áreas de manglar, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hay internacionalmente, pues, unas solicitudes importantes para este otro tipo de cosas. Estos resultados, ¿qué pasa con estos resultados? Proporcionarán a los propietarios de proyectos, comunidades de ejidos y desarrolladores de proyectos como ONGs, estas herramientas para poder negociar los precios, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es esta disposición a pagar, qué es lo que más les gusta, si existe una valoración de este tipo de servicios, explotémoslos a la hora que estemos negociando los créditos y vamos a poder tener una mejor. Y por último, y en esta no me voy a detener mucho, ya rapidísimo para terminar. Como les contaba, nos empezamos a dar cuenta que pues estos proyectos de captura de carbono son complicados y no todos los dueños y no todas las comunidades, por lo menos en México, estaban preparadas organizativamente para poder llevar a cabo uno. ¿Por qué? Porque es complicado de entender y de transmitir. Es complicado de los instrumentos que se usan, el ipsómetro, el GPS, etcétera, etcétera. Es complicada la parte de llenar el calcos y ver las fórmulas y ver la metodología, etcétera. Con capacitación se logra, pero les estoy platicando que ahorita estoy en comunidades que no se hablan español. Entonces, toda esta parte sí se necesitaba como hacer una precapacitación en estas comunidades, una precapacitación con los dueños forestales, para poderlos meter a la altura. ¿Por qué? Porque los que llegaban e ingresaban y pedían estar en este programa, pues eran los que ya tenían la certificación de FSC y eran los que ya estaban certificados en las certificaciones nacionales de los países, etcétera, etcétera. Y pues eran los mismos de siempre, que eran los que accedían a recursos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, había que darle la importancia a estas otras comunidades que también son dueñas de extensiones súper grandes
y que también necesitan esta manera de complementar su sueldo, ¿no? su salario. Entonces, lo que hicimos fue encuestas a estas organizaciones, lo voy a pasar mucho más rápido, encuestas a las organizaciones sociales que trabajan con este tipo de comunidades y a las comunidades mismas para poder determinar cuáles eran los 4 o 5 elementos de capacidad organizativa o de gobernanza que necesitarían reforzar en algún momento a través de un proyecto federal. Entonces hicimos encuestas a 28 organizaciones que trabajan directamente y fueron estas. Había que hacer una evaluación rural participativa, había que hacer un plan de acción comunitaria, ordenamientos territoriales, generación de capacidades sociales y humanas en estos temas y también en capacidades ambientales, de manera que entendieran las reglas y normas comunitarias, el ordenamiento territorial participativo y pudieran seguir y tomar decisiones de acuerdo a él, que tuvieran este componente de salvaguarda ambiental y social metidos ahí y por tanto terminar en un plan de acción para poder participar en proyectos forestales, pero consciente y determinado e integrado en un plan mucho más grande de desarrollo sostenible. Entonces, una comunidad o ejido necesita invertir 88 días y aproximadamente 361,000 pesos, que son como, ¿cuánto es en dólares? Bueno, divídalo entre 20, para implementar procesos para lograr un nivel de gobernanza y organización que les permita implementar uno de estos proyectos. Y desarrollar un programa previo. Entonces, estas 3 herramientas que les vengo a contar ahorita son importantes tanto de cara internacional como para poder gestionar un proyecto. Estos proyectos son a 30 años o más, son proyectos de largo plazo. Entonces tú tienes que tener muy bien organizado la estructura para que pueda tener esta permanencia, ¿no? Y también tienes que tener compradores o organizado o empoderada la parte de venta para que de verdad sea el incentivo anual que permita que vaya corriendo un proyecto de esta manera. Perdón si me pasé, no sé si tengan preguntas. Hasta aquí termino mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Excelente presentación. Sí, claro que tenemos preguntas. Adolfo dice, interesante exposición, Teresa. Tengo un terreno de 200 hectáreas, montañoso, 600 metros sobre el nivel del mar. Hace 30 años atrás era de cultivo de café, pero desde entonces es simplemente un bosque sin intervención. ¿Cómo podría aprovecharlo como un proyecto de secuestro de carbono? Mira, 200 hectáreas no son tantas hectáreas, aunque sean muchísimas para nosotros. En este tipo de proyectos sí se necesitan una cantidad un poco más allá, como de 600 o 700 para que realmente sea redituable. Entonces, lo que te sugiero es que te organices con otros dueños y puedan hacer un frente de un proyecto agregado en donde pudieran llegar, no sé, a lo mejor a 600, a 1000, a 1200 y pudieran hacer con la metodología de un DK, un proyecto de captura de carbono forestal, entra perfectamente en las reglas de precalificación de este tipo de proyectos. Lo único que me hace ruido es la cantidad de hectáreas, pero si tú armas un proyecto agregado, puedes, con otros predios, puedes perfectamente acceder. Gracias, Teresa. Una pregunta más. Si eventualmente República Dominicana crea un sistema de comercio de emisiones nacional, ¿estas herramientas se pueden replicar o existe algún derecho de autor por su parte? No, para nada. Estas herramientas se hicieron para que se repliquen. Así que no hay derecho de autor y es más, me pongo a su disposición para la pregunta que tengan y nosotros les podríamos echar la mano absolutamente para asesorarlos para poderlas replicar en sus países. Entonces, cuenten con ello, por supuesto que sí. Son para el mundo. Gracias.
Tenemos otras preguntas en la cajita, pero por cuestiones de tiempo la vamos a hacer llegar a Teresa y las respuestas las vamos a colocar en nuestra página web finanzasyadaptacion.rd.org. Agradecemos muchísimo a Teresa su intervención el día de hoy. Muchísimas gracias a Muchas todos gracias. y cualquier cosa me escriben, por favor. Ahí tienen mi correo. Vamos a colocar el correo. Gracias. Gracias.